Bueno, ahora vamos a continuar con el video explicativo del ejercicio 106, que está cargado también ahí en la página de Económicos Virtual de nuestro curso de métodos cuantitativos. El ejercicio 106 nos dice: extrae usando una tabla de números aleatorios 5 muestras con reposición de 3 individuos de la siguiente distribución de ingresos. Nos da ahí la distribución de ingresos y nos pide que calculemos la media poblacional y la media muestral de cada muestra, y después comparar las medias muestrales con la media poblacional. Acá tenemos un cuadro donde tenemos los ingresos, que la novedad, o lo nuevo digamos en este caso, es que nos dan los ingresos por intervalos, y acá tenemos la cantidad de personas que perciben o que están dentro de ese rango de ingresos, ¿sí? Entonces acá tenemos el cuadro, ese mismo que tenemos arriba, lo representamos acá. Entonces, entre 100 y 200, supongamos que son pesos, hay 400 personas que perciben un ingreso que está dentro de ese rango. Entre 200 y 300 pesos, 3.500 personas, entre 300 y 400, 500, y así sucesivamente. Esta es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas que están dentro de este rango. Para calcular la media poblacional en este caso, cuando trabajamos con intervalos, debemos trabajar con lo que se denomina marca de clase, que es lo que tenemos acá. La marca de clase en esta columna se puede observar que no es ni más ni menos que el promedio de cada uno de los intervalos. Entonces, para calcularlo, lo que tenemos que hacer es el promedio de cada uno de los intervalos, o sea, sumar el extremo inferior y el extremo superior y dividirlo en 2, y así nos da la marca de clase, que en este caso va ascendiendo de 50 en 50. Así, de esta forma podemos decir que en promedio de 350 pesos hay 500 personas que tienen ese ingreso en esta población. Entonces, como podemos ver ahí, la media poblacional se calcula como la sumatoria del producto entre la marca de clase y su frecuencia absoluta sobre el tamaño de la población. En este caso, la sumatoria de toda la frecuencia absoluta me da 9000, o sea que este es mi n mayúscula, digamos, que me indica el tamaño de la población. Entonces, acá en esta columna vamos a realizar el producto entre la marca de clase y su frecuencia absoluta. Como vemos acá, lo tenemos en miles, a los fines de simplificar el cuadro, que no sea un número tan grande. Entonces acá realizamos el producto, la sumatoria de estos productos tenemos acá es 2120. Entonces lo que debemos hacer ahora es reemplazar en la fórmula la sumatoria de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Tenemos acá es 2120. Recuerde que esto está en miles, entonces debo dividir en 9, simplificando los ceros de los miles, digamos. Entonces esto me da un promedio, un ingreso promedio de esta población de 235,56 pesos, supongamos que sea. Entonces ya tenemos calculada la media poblacional, que es lo que me pide acá el punto A. En el ejercicio no me pide la varianza poblacional, pero bueno, a los fines de mostrar cómo se trabaja, en este caso que estamos trabajando con marcas de clase, o sea, cuando tenemos intervalos, vamos a calcular a la varianza poblacional a los fines de que se conozca cómo se trabaja en estos casos. En estos casos la varianza poblacional la vamos a calcular con esta fórmula, que es la media de x al cuadrado menos la media al cuadrado de x. En este caso trabajamos con marcas de clase, o sea, las x son las marcas de clase. Sería el ingreso promedio de cada una de las personas. A ese producto lo hacemos acá, que es la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada una de las marcas de clase. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado cada una de las marcas de clase y la multiplicamos por su frecuencia absoluta. Ese producto lo tenemos acá. Recuerden que está en miles. Entonces hacemos la sumatoria y nos da 592.500 en miles, ¿sí? Entonces esto nos sirve para calcular la media de x al cuadrado,
que la tenemos acá. Entonces la sumatoria esa que teníamos sobre el n, recuerden que está en miles, entonces 592.500 sobre 9, menos la media al cuadrado de x, que es la que ya teníamos acá calculada. Entonces sería menos 235,56 al cuadrado. Y nos da esa diferencia, la varianza total de 10.344,82. Eso a los fines de que puedan ver ustedes cómo se trabaja con marcas de clase para calcular la varianza en este caso. El ejercicio nos decía que trabajando con la tabla de números aleatorios extraigamos 5 muestras con reposición. A los fines de trabajar con la tabla de números aleatorios, que tenemos acá la definición de tabla de números aleatorios, que dijimos en clase teórica también que son los dígitos están colocados en una hoja aleatoria, son independientes entre sí y sirven para muestras con reposición. Entonces extraeremos la muestra de la tabla de números aleatorios, asignamos el número aleatorio correspondiente al bloque de la cuarta fila, tercera columna a cada intervalo. Acá nos dice también, si encontramos un número que no está comprendido en ningún intervalo, omitir ese número y pasar al siguiente. Entonces, para que sea más claro, realizamos este pequeño cuadro. Para trabajar con la tabla de números aleatorios debemos calcular o debemos expresar acá la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que la tenemos acá en esta columna, que la identificamos como f sub j. La frecuencia absoluta acumulada, ya saben ustedes, es ir sumando la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Entonces acá tenemos frecuencia acumulada es 4000 más 3500, 7500 más 500, 8000 más 800, 8800 y más 200, 9000. Recuerden esto, que el último número, la última frecuencia absoluta calculada me tiene que dar igual al tamaño de la población, ¿sí? Entonces, con esta frecuencia absoluta acumulada, armamos los intervalos que me van a servir para la tabla de números aleatorios, ¿sí? Entonces, el intervalo para los números aleatorios va a ser de 0,1 a 4000, de 4001 a 7500, de 7501 a 8000 y de 8001 a 8800, y el último intervalo va a ser de 8801 a 9000. Entonces, ¿cómo trabajo con la tabla de números aleatorios? Estas son las cantidades de personas que perciben un ingreso de hasta 150 pesos. El ingreso de 250 pesos perciben desde el número 4001 al 7500. En otras palabras, sería como identificar a las personas con un número, ¿sí? Darle el número del 1 al 4000, como que le entregamos un número a cada una de las personas que perciben 150 pesos. O sea, las personas que tienen el número desde el 1 al 4000 son las que perciben en promedio 150 pesos. Las personas que tienen el número 4001 al 7500 son las que perciben 250 pesos. Las que tienen el número 7501 al 8000 son las que perciben 350 pesos. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir a la tabla de números aleatorios, que la tenemos acá, y en el ejercicio nos decía que vamos a tomar la cuarta fila y tercer columna. Entonces tenemos primer fila, segunda fila, tercer fila, cuarta fila, tercer columna. Entonces es este el bloque inicial con el que vamos a realizar, vamos a extraer las muestras decíamos la muestra de 3 individuos que me pide el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces la forma de trabajar acá va a ser, acá vamos a poner los números aleatorios para la muestra 1. Acá tenemos las 5 muestras que me pide el ejercicio de 3 individuos cada uno. Lo que vamos a ir a la tabla de números aleatorios y vamos a ver el número que nos toca. Dijimos que íbamos a trabajar en el bloque de la cuarta fila y tercer columna. Entonces empezamos por este bloque, lo tenemos marcado acá.
Entonces, el número aleatorio que me muestra acá es el 5510. Como el intervalo que tengo acá para números aleatorios es de 4 cifras, entonces los números de la tabla de números aleatorios tienen que ser de 4 cifras. Entonces yo voy a la tabla de números aleatorios y me indica que el primer número de ese bloque que hemos seleccionado es 5510. Esto es aleatorio, o sea, cada uno es independiente de elegir el bloque que quiera. Así que en este caso vamos a hacer que trabajamos todo con este bloque. Y el primer número es el 5510 y así vamos bajando y tomando todos los números aleatorios. Esto es como que sacamos un número de una bolsa y nos toca el 5510. Nos vamos al número 5510 y vemos en qué intervalo está, o sea, qué grupo de personas está. El 5510 está en este intervalo. Entonces es como que la persona que elegimos tiene el número 5510 y vemos que tiene un ingreso de 250 pesos. Entonces eso es lo que registramos en la muestra que tenemos que tomar nosotros. La muestra 1, el primer elemento, tiene un ingreso de 250 pesos. Con la misma operatoria descendemos dentro de la tabla de números aleatorios y vemos que el número siguiente es el 3001. De la misma forma nos vamos a los intervalos de números aleatorios y vemos quién tiene el 3001. El 3001 está en este intervalo, entonces tomamos el registro del ingreso de ese intervalo. Entonces ese es el segundo elemento de la muestra 1. Y así sucesivamente, seguimos descendiendo. Dijimos que era el 3001, ahora nos toca el 8553. El 8553 se encuentra en este intervalo. Y ese intervalo corresponde a un ingreso de 450 pesos. Entonces ya tenemos la muestra número 1 con estos datos, digamos. O sea, las 3 personas que elegimos tienen estos ingresos. Calculamos la media muestral, o sea, la suma de todos estos ingresos dividido en 3 y nos da la media de la primera muestra igual a 283,30. Y así sucesivamente seguimos descendiendo en la tabla de números aleatorios, tomando el registro de los ingresos que percibe cada una de las personas que elegimos en la tabla de números aleatorios. Acá vamos a ver que seguimos descendiendo. El último número que habíamos tomado era el 8553 y así sucesivamente seguimos para las demás muestras. A partir de acá ya tenemos la segunda muestra, el 8670. Vemos qué ingresos tiene. El 8670 está en este intervalo y posee un ingreso de 450 pesos, o sea, el primer elemento de la muestra 2 es 450 pesos. Y así sucesivamente vamos tomando los números aleatorios de la tabla y vemos a qué ingreso le corresponde. Recuerden ustedes que acá tenemos, o sea, las personas tienen hasta el número 9000. Si seguimos descendiendo, nos va a tocar en un momento el 9894. Si vamos al intervalo de números aleatorios, no hay ninguna persona que tenga el 8984, entonces ese número no se lo toma, se saltea y se sigue con el número siguiente, ¿sí? Entonces así van formando la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5. Luego el ejercicio nos pide en el punto B que calculemos las medias de cada una de esas muestras, que las tenemos acá, o sea, la sumatoria de cada una de las observaciones muestrales dividido en el tamaño de la muestra, que es 3. Entonces lo que tenemos acá, como nos indica acá el ejercicio, son 5 estimaciones distintas de la media poblacional. O sea, tenemos 5 medias muestrales que, como vimos en teoría, el estimador de la media poblacional es la media muestral. Como pueden ver ustedes, la media poblacional era de 235,56 y acá las medias muestrales varían. En este caso 283,30, 316, 183, 250 y 216,70. Entonces vemos lo que nos pide el punto C: compare la media poblacional con las medias muestrales y explique la diferencia. Eso lo tenemos expresado acá. Las medias muestrales varían entre sí y en este caso con diferencia a la media poblacional.
debido a lo que vimos en teoría que se denomina error de muestreo, o sea, a la aleatoriedad de la muestra.